Lo que está sucediendo en este preciso instante es un terremoto geopolítico sin precedentes. México, en una jugada histórica y valiente, se ha plantado firme en el escenario mundial y, junto a una coalición de líderes globales, acaba de presentar una demanda formal ante la Organización de las Naciones Unidas contra los Estados Unidos de América e Israel por sus acciones militares en Irán. Esto no es una simple protesta diplomática, sino un desafío directo y legal a la mayor superpotencia del planeta. El imperio del presidente estadounidense Donald Trump ha sido expuesto. Su más reciente agresión militar es completamente contraria al derecho internacional, una afirmación que no solo nace desde la Cancillería mexicana, sino que es el consenso de expertos, juristas y ministerios de exteriores de todo el mundo. Lo que estamos presenciando es un momento definitorio. El país del presidente Donald Trump está completamente equivocado. Ha actuado al margen de la ley y del consenso global. Y ahora enfrenta las consecuencias. El presidente estadounidense ha sido expuesto y criticado con una dureza que no se veía en décadas, no solo por sus adversarios tradicionales, sino por un coro creciente de naciones que dicen basta. Y no son solo voces lejanas. Países poderosos y naciones vecinas a Estados Unidos están condenando y criticando a Washington, con una ferocidad extrema, señalando que la era de la impunidad ha terminado. En este análisis vas a entender con todo detalle la magnitud de esta noticia. Aprenderás cuál es la base legal de la demanda mexicana, qué naciones se han sumado a esta valiente coalición, cuál es la estrategia precisa que se seguirá en los pasillos de la ONU en Nueva York y, lo más importante, cómo esta acción sin precedentes podría estar redibujando el mapa del poder mundial en tiempo real. Para comprender la magnitud de lo que México ha hecho hoy, tenemos que retroceder apenas unos días. A finales de febrero el mundo se despertó con la noticia de que una operación militar conjunta ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos e Israel había bombardeado instalaciones nucleares clave dentro de la República Islámica de Irán. Los objetivos, según el Pentágono y las Fuerzas de Defensa de Israel, fueron las plantas de enriquecimiento de uranio en Natanz y el complejo subterráneo de Fordow. La justificación proclamada en una rueda de prensa de emergencia desde la Casa Blanca por el propio presidente Trump fue la de una acción preventiva de autodefensa para neutralizar una amenaza inminente a la seguridad global. Sin embargo, esta narrativa se desmoronó casi de inmediato. No se presentaron pruebas concluyentes de esa amenaza inminente ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La operación se llevó a cabo sin una resolución que la autorizara, violando flagrantemente la soberanía de Irán y los principios más básicos de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente su artículo 2, párrafo 4, que prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Irán, por su parte, denunció el ataque como un acto de terrorismo de Estado. Reportó víctimas civiles en las áreas aledañas y anunció su retirada inmediata y total del Tratado de No Proliferación Nuclear. Un golpe devastador para la diplomacia y el control de armas a nivel mundial. El mundo contuvo la respiración esperando una escalada bélica que parecía inevitable. Pero entonces surgió una respuesta inesperada. No desde el campo de batalla, sino desde el campo del derecho y la diplomacia. La respuesta, para sorpresa de muchos, fue liderada por México. Aquí es donde debemos analizar a fondo la ofensiva diplomática y legal mexicana, porque no es un gesto simbólico, es una estrategia calculada con una precisión de cirujano. El gobierno de México, a través de su representante permanente ante la ONU, ha invocado los mecanismos de la Corte Internacional de Justicia. La demanda, un documento de más de 200 páginas al que hemos tenido acceso parcial, acusa directamente a Estados Unidos e Israel de cometer un acto de agresión definido como el crimen internacional supremo por los tribunales de Nuremberg. No se andan con rodeos. El texto legal argumenta que la justificación de autodefensa preventiva es una doctrina ilegal y peligrosa, que si se normaliza devolvería al mundo a la ley de la selva, donde el más fuerte puede atacar al más débil bajo cualquier pretexto. La Cancillería mexicana ha sido clara en su postura.
Y cito una declaración emitida hace apenas unas horas por el secretario de Relaciones Exteriores. México basa su política externa en los principios de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias. No podemos ni debemos permanecer en silencio cuando estos principios son violados de manera tan flagrante por cualquier nación, sin importar cuán poderosa sea. Nuestra demanda no es a favor de un régimen, sino a favor del derecho internacional, que es el único escudo que protege a las naciones no hegemónicas de la arbitrariedad. Este es el núcleo del argumento. México no está defendiendo al gobierno de Irán. Está defendiendo el sistema legal global que protege a países como el nuestro. Y México no está solo. Esta es la parte más potente de la noticia. En las últimas 48 horas, una cascada de países se ha adherido formalmente a la demanda o ha expresado su apoyo inequívoco. Hablamos de potencias regionales como Brasil, Sudáfrica y Turquía. Se han sumado naciones de peso en el mundo en desarrollo como Malasia e Indonesia. Incluso dentro de Europa, donde la lealtad a Washington suele ser la norma, han surgido fisuras. Irlanda y Noruega han anunciado su apoyo a la iniciativa mexicana, mientras que Francia y Alemania han emitido comunicados de profunda preocupación por la acción unilateral de Estados Unidos, un lenguaje diplomático que en la práctica es una severa reprimenda. El apoyo de estos países transforma la demanda de un acto aislado a un movimiento global. Es el sur global, junto a actores europeos de conciencia, levantando la voz de forma coordinada. Para entender la solidez del caso, hemos consultado a la doctora Jimena Álvarez, experta en Derecho Internacional de la UNAM, quien nos dice: el caso legal de México es sólido como una roca. La Carta de la ONU es explícita. El uso de la fuerza solo es legal en defensa propia ante un ataque armado en curso o con la autorización del Consejo de Seguridad. Ninguna de esas dos condiciones se cumplió. La doctrina de la guerra preventiva de Trump es una ficción legal que la mayoría de la comunidad internacional rechaza. Lo que México está haciendo es forzar a que el sistema legal de la ONU funcione como fue diseñado, para juzgar a todos por igual. La estrategia, por tanto, es impecable desde el punto de vista jurídico. Ahora analicemos la otra cara de la moneda: la reacción y la postura del eje Washington-Tel Aviv. El gobierno del presidente Donald Trump ha respondido con una mezcla de desdén y desconfianza. En una serie de mensajes en su plataforma de redes sociales, el presidente ha calificado la demanda como ridícula y orquestada por globalistas y enemigos de la libertad. Ha acusado a México de ser un mal vecino que se alinea con regímenes terroristas. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, en una conferencia de prensa improvisada esta mañana, fue aún más directa declarando: los Estados Unidos nunca someterán sus decisiones de seguridad nacional al juicio de un tribunal extranjero o de burócratas no electos. Actuamos para proteger vidas americanas e israelíes, y lo volveríamos a hacer sin dudarlo. No necesitamos el permiso de México ni de ningún otro país para defendernos. Israel, por su parte, ha adoptado una postura similar. El primer ministro, en un mensaje grabado, desde Tel Aviv afirmó que ningún tribunal internacional tiene jurisdicción sobre el derecho de Israel a existir y defenderse. Calificó la demanda como un circo legal, impulsado por naciones hostiles a la democracia occidental. Esta retórica desafiante, sin embargo, oculta una realidad incómoda para Washington y Tel Aviv. Están cada vez más aislados en el escenario mundial. La demanda mexicana no solo pone en evidencia la ilegalidad del ataque, sino que expone la hipocresía del llamado orden basado en reglas, que Estados Unidos proclama defender, pero solo cuando le conviene. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos en esta batalla legal y diplomática? La demanda ya ha sido presentada formalmente ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. El procedimiento judicial puede tardar años, pero hay mecanismos de urgencia. México ha solicitado medidas provisionales que obligarían a Estados Unidos e Israel a cesar cualquier otra acción militar contra Irán, mientras el caso se resuelve.
La Corte tiene la autoridad para emitir estas medidas en cuestión de semanas. Si lo hace, sería un golpe diplomático sin precedentes a la administración Trump. Paralelamente, México está trabajando en el Consejo de Seguridad para que se convoque una sesión de emergencia. Aunque Estados Unidos tiene poder de veto en ese organismo, la presión política y moral de un debate global sería inmensa. Y hay otro escenario aún más potente. Si el Consejo de Seguridad no actúa debido al veto estadounidense, México podría invocar la Resolución Unión por la Paz, que permite que la Asamblea General de la ONU, donde cada país tiene un voto, tome medidas cuando el Consejo de Seguridad está paralizado. En la Asamblea General Estados Unidos no tiene veto, y con el apoyo de más de 100 países del sur global, México podría lograr una resolución condenando la agresión contra Irán. Sería una humillación histórica para Washington. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto para México y para el mundo? Para México, esta jugada consolida su posición como líder moral del sur global. Durante décadas, México ha sido visto como un país que habla mucho de principios pero actúa poco. Esta demanda cambia esa percepción de forma radical. México está demostrando que los principios de su política exterior no son solo retórica, sino líneas rojas que está dispuesto a defender incluso contra su vecino más poderoso. Es un acto de valentía diplomática que resuena en todo el planeta. Para el mundo, las implicaciones son aún más profundas. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo eje de poder. No es este contra oeste ni norte contra sur en términos tradicionales. Es el eje del derecho internacional contra el eje del unilateralismo. México ha demostrado que el poder no solo reside en la fuerza militar o económica, sino en la capacidad de articular principios universales y movilizar coaliciones globales en su defensa.